Bien, cuando hablamos de vector, entonces, lo que hablo es de un segmento orientado. Pero bueno, rápidamente recordemos lo que es un segmento, ¿sí? A ver, yo tengo una recta. Lo único que sí que no me va a encontrar es que me salga bien derecho toda la línea, porque estoy usando la tableta y, digamos, no tengo en la pizarra acá de Meet, no tengo como las reglas y todos esos elementos de esas herramientas, así que bueno, quizás me va a salir un poco torcido, pero bueno, tomemos que es una recta. Entonces, si yo No, en quiero una... decir que Vilma te va a retar porque no Sí, estás sí, ya sé usando que los la... elementos geométricos. Tal cual, la profe se va a enojar, pero bueno. Tomemos todo como que esto es una recta bien derechita. Si yo en una recta marco un punto cualquiera, vamos a suponer que marco ese punto A, se me convierte eso, puedo tomar dos semirrectas, ¿sí? Esperen que me faltó esto de... Bueno, acá siempre se le pone, ¿no? Como las flechitas en las puntas como para indicar que sigue, ¿no? Hacia los infinitos. Entonces yo al marcar un punto se me forman dos semirrectas, ¿sí? ¿Qué es una semirrecta? Básicamente es eso, es una recta, por así decirlo, pero que tiene un origen. Si yo le estoy dando un origen. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en la misma recta, supongamos que yo acá tengo la semirrecta, vamos a poner, eh, bueno, AL vamos a poner. Tengo esa semirrecta AL y marco otro punto, supongamos este punto B, ¿sí? Vamos mejor llamarla así, AB, así no nos perdemos. AB, entonces yo qué digo, que esto es una semirrecta que nace, que tiene origen A y que pasa por el punto B. ¿Sí? O sea, yo le tengo que dar como un origen y un punto por donde está pasando mi semirrecta, por así decirlo. Bueno, pero supongamos ahora que yo marco otro punto, vamos a poner acá M y un punto H. Entonces vamos a darle ahí y vamos a darle ahí. Entonces yo voy a marcar ahora acá el punto MH, o sea, la semirrecta de mi H. Entonces, en una misma recta yo estoy marcando dos semirrectas. Una que está yendo como para la derecha, por así decirlo, para el más infinito, y otra que está yendo para la izquierda. ¿Qué pasa? Cuando se intersecan dos semirrectas en una misma recta, se forma un segmento. Tenemos la semirrecta M que pasa por H y la A que pasa por B. O sea que se me forma, voy a elegir otro color, esta intersección, digamos. Y esa intersección es lo que se conoce como un segmento. ¿Sí? En este caso me queda el segmento AM. Entonces, eso es el segmento. Bien, justamente un segmento es eso, es una intersección. A ver, teóricamente, o por definición, digo, es la intersección de dos semirrectas. Pero bueno, es algo que tiene origen y tiene final, digamos. ¿Sí? O sea, tiene extremo. Bien, cuando a este... Yo necesitaba una consulta Sí, para sacarme dudas. sí. Puede ser que si es intersección, pensándolo lógicamente, ¿no? Vos tenés en este caso de A a B y de M a H. No de A a La B. intersección sería entre... No, porque mirá, La intersección... ten en cuenta esto. Para que lo marco con el láser. Yo en realidad esto no es de A a B. Esto es la semirrecta que nace en A y pasa por B, pero esto sigue hasta el más infinito. Ah, listo, está. ¿Sí? Lo mismo al revés, digamos. Es, digamos, nace en Sí, sí, M te entendí. y pasa por H, ¿sí? Pero se va hasta el menos infinito. Por eso la intersección me termina quedando a M. ¿Sí? Bien. Entonces, este segmento, si yo ahora le agrego una flechita, vamos a llamar, voy a hablar bien en términos, primero así, común. Digo, le agrego una flechita en cualquier lado. Supongamos acá, esto sigue siendo el segmento AM. Supongamos que le agrego acá. Bueno, esto es lo que se conoce como un segmento orientado. Y lo que nosotros vamos a llamar un vector. ¿Sí? Esto tiene, bueno, en este caso, origen en A y extremo M. ¿Sí? Entonces, ahí es donde saltamos a lo que es el vector. Entonces, para nosotros todo vector va a ser un segmento orientado donde, bueno, va a aparecer esto de la dirección y el sentido que ahora vamos a ver qué es. Entonces, ¿a qué llamamos lo que es el
sostén o dirección, se conoce como sostén también, pero se conoce más como la dirección de mi vector B. Bueno, como bien vimos, apoyado ya en todo esto que nombramos recién, entonces si yo tengo una recta, vamos a suponer una recta cualquiera L, yo de esa recta yo puedo sacar un vector. ¿Sí? O sea, cualquiera, yo tomo cualquier parte de esa recta, no sé, tomo acá y acá, vamos a suponer AB, y listo, ahí me armé ese vector. El vector AB, vamos a llamarlo B corta, el vector AB. Bueno, ¿qué sería la dirección? Básicamente está relacionado directamente, y esto no va a servir para cuando veamos rectas, está relacionado la dirección de un vector directamente con la recta que lo contiene. Entonces, fíjese que acá, vamos a suponer que esto está bien paralelo, ¿no? Esto lo voy a aclarar acá, digamos, son paralelos. Entonces, esto está con la misma inclinación, por así decirlo, que la recta que está conteniendo ese vector, de la cual yo saqué ese vector. ¿Sí? Entonces, justamente la dirección de mi vector me va a dar, es la misma dirección o la misma inclinación, si quiero verlo de ese lado, que la recta que lo está conteniendo. Entonces, la dirección va a ser la, y lo pongo como entre comillas, inclinación que tiene la recta. Y acá en vez de que la contiene, podemos hablar de que determinan los extremos de mi vector. Porque yo acá, por ejemplo, la puse fuera de la recta para que se entienda esto de como, y de paso meter la palabra paralelo, que después la vamos a usar, pero para que se vea esto de la misma inclinación que mi recta, ¿sí? Pero digamos, yo directamente en una recta, yo hago acá, marco A, marco B, y acá le puedo poner la flechita y listo, ya está. Estoy en esa recta, dando un origen y un extremo, entonces ahí me estoy armando un vector. Bien, esa sería la dirección. Y después viene la idea esta del sentido, ¿sí? Que el sentido, a ver, si lo veo en términos de definición, de teoría, digamos, pura, el sentido de un vector va a ser según el cual A precede a B. Es decir, es el que me va a indicar cuál es el origen y el extremo de mi vector, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que me da el sentido. Uno lo que, si lo habla en términos más comunes, por así decirlo, fuera de lo matemático, básicamente es para dónde está apuntando mi flechita. ¿Sí? Para que se entienda rápidamente. Pero bueno, justamente el sentido es lo que me va a indicar cuál es el origen y extremo de mi vector. Entonces, supongamos que yo tengo este vector. Básicamente, no, a ver, no está en términos palpables numéricamente. No es que yo digo, bueno, tiene sentido 4, digamos, y lo puedo representar con un número. Sino que directamente lo que yo digo es, bueno, a ver, ¿qué dirección tiene? Bueno, tiene la dirección, por ejemplo, de esta recta. ¿Sí? Esto obviamente paralelas, ¿no? De esta recta. Listo, tiene la dirección de esa recta. ¿Y qué sentido tiene? Bueno, está como, por así decirlo, apuntando para la derecha. O está como para la izquierda. Si es algo que está como para arriba o hacia abajo, bueno, hacia arriba, hacia abajo. Apunta en este sentido. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que podemos ver de un vector y que nos va a ser importante saberlo es lo que se conoce como módulo. ¿Sí? A veces pueden verlo también como la norma del vector. Pero bueno, vamos a poner módulo, que es lo que quizás lo que más se usa. El módulo del vector. Básicamente, en términos simples, es lo que mide mi vector. ¿Sí? Ahí sí ya me voy a lo numérico, a lo analítico, y digo, bueno, a ver, yo tengo esta flechita en el plano. Todavía no me quiero meter tanto en lo que es el plano, pero digo, yo tengo esta flechita dibujada, tiene su dirección, tiene su sentido, pero ¿cuánto mide? No es lo mismo tener esta flechita que esta flechita. Acá, por ejemplo, puede tener la misma dirección, el mismo sentido, pero diferente módulo, diferente medida. Una es más chica que la otra. Entonces,
necesitamos saber esa medida. Entonces, el módulo va a ser el valor real positivo, y esto es importante porque estamos hablando de o una distancia o una medida, entonces tiene que ser positiva. Y justamente, digamos, vamos, el valor real positivo de la medida o de la distancia entre A y B. Bien, ¿cómo se calcula? Bueno, módulo de AB, ¿sí? Y básicamente lo que voy a hacer, todavía no quiero entrar de lleno en esto porque tenemos que ver primero las operaciones, ¿sí? Para recordar cómo era esto. Pero bueno, el que lo recuerda es la raíz cuadrada, los términos al cuadrado, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero bueno, lo que tenemos que saber por ahora es que el módulo, digamos, ponernos, es el valor absoluto porque tiene que ser positivo, por eso se pone entre módulos, ¿sí? Ya vamos a ver en su momento cómo lo calculamos bien de lleno. Bien, otro dato así o propiedades que tenemos de lo que son los vectores es lo que es el vector nulo. Y básicamente es todo vector de módulo 0. Apoyándonos directamente en las propiedades y en lo analítico, básicamente si yo agarro un vector y el módulo me da 0, cuando le calculo el módulo, listo, es el vector nulo. ¿Sí? Básicamente es un punto. Acá lo aclaro por las dudas. Va a ser un punto. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa que me estoy olvidando de vector? Eso, de que, a ver, el vector nulo se lo conoce así, como con un 0 y una flechita arriba. Y tenemos que aclarar lo siguiente. No tiene dirección ni sentido. ¿Sí? Eso es importante aclararlo. Pues justamente al ser un punto, digamos, no va a tener, digamos, ni la dirección ni el sentido. No quiero entrar tan de lleno en la parte teórica de eso de por qué no la dirección, si total está en una recta también, pero digo, por un punto, tengamos en cuenta que por un único punto pasan infinitas rectas. ¿Sí? Entonces, a ver, nosotros sabemos que por 2 puntos pasa una única recta, pero por un punto pasan infinitas. Entonces, si yo tengo un punto solo, que es mi vector nulo, no puedo decir que tiene la dirección de una cierta recta porque pasan infinitas. ¿Sí? Eso rápidamente para entender por qué no tiene dirección. Y sentido, bueno, obviamente, al ser un punto no tiene ni un origen ni un extremo, es un punto, simplemente. Bien, entonces, ya lo empezamos a meter ahora con lo que son las operaciones, o sea, vamos a determinar sean U y B. A ver, los vectores se conocen principalmente con la letra U y B. La B corta es la que más se usa. También se usa la U y también se usa la W. En realidad yo puedo usar, a ver, cualquier letra. Esto es como cuando vemos la variable X. Ponele que uno dice, bueno, se usa la X, pero puedo ponerle cualquier letra. Uno usa la letra que quiere, lo único que hay que aclarar arriba de la letra es justamente la flechita para indicar que es un vector, ¿sí? Y tiene que ser la flechita y no una línea nada más, porque la línea me indica que es un segmento, ¿sí? Entonces justamente lo diferenciamos con eso. Entonces, vamos a tener U y B. Vamos a decir, primero, que U y B son iguales si, solo si, ocurre lo siguiente. Ambos tienen módulo 0 o bien ambos tienen igual dirección, sentido y módulo. Esto básicamente, a ver, nos va a servir después cuando empiecen a aparecer letras dentro de los vectores y que tengamos que comparar cosas. Nos va a servir, básicamente yo tengo dos vectores y lo que uno dice siempre es que son iguales y son iguales término a término. ¿Sí?
En resumen, uno va a eso directamente. Pero quiere decir esto, si son iguales término a término, va a ocurrir que justamente tengan el mismo módulo, el mismo sentido y la misma dirección. ¿Sí? Porque terminan siendo los mismos números, por así decirlo, que lo componen. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos vectores, nos es importante, porque hay algunos ejercicios que lo solicitan o que nos sirve esta estrategia, pero apoyarnos en lo que se conoce como versor. A ver, básicamente, un versor es un vector de módulo 1. Entonces, los que más se conocen, a ver, si estamos en R2, bueno, creo que a esta altura calculo que todos sabemos lo que es R2. Estamos acá R2. O podemos estar en R3. Esto lo marco rápidamente para marcarlo de los versores. Los más conocidos, los versores, por así decirlo, más conocidos, son los que están sobre los ejes, ¿sí? Que sería este de acá en este caso, y este de acá, y los dos miden 1. Este se lo conoce como I, esto se lo conoce como J, y en el caso de R3 tenemos, bueno, este I, este J y este se lo conoce como K, que sería como el eje Z, ¿no? Bien. Son importantes esos versores. En algunos ejercicios ya vamos a ver más adelante. Que a mí me piden, no sé, encontrar tal letra para que el siguiente vector tenga módulo tanto. Y muchas veces me conviene usar la estrategia de llevarlo a módulo 1 y después multiplicarlo por el número que necesito y listo. Pero bueno, son importantes esos versores porque también ahora aparecen cuando en su momento veamos bien las formas de escribir a un vector, que tiene varias formas. Aparecen justamente estos versores conocidos con IJK. Pero bueno, cualquier versor, o sea, cualquier vector en sí, yo tengo, supongamos que tengo acá, tengo el plano, y supongamos que no sé, que tengo este vector. Bueno, cualquier vector, si yo, digamos, lo achico, después ya vamos a ver cómo me lo consigo, pero digo, si lo achico y lo hago que mida 1, bueno, este vector que está acá, que ahora mide 1, sería el versor, por así decirlo, de este vector. Sí, o sea, sería un versor también, por más que no esté sobre el eje. Pero bueno, marco lo de los ejes porque son importantes y son los principales, por así decirlo. Bien, vamos con las operaciones entonces. Yo obviamente, entre vectores, vamos con la primera operación, que es la suma y la resta. Ahora vamos a ver igual que es lo mismo. Y yo digo, bueno, ¿cómo sumo y resto vectores? Bien, primero vamos a marcar cómo conozco un vector yo. Yo un vector lo conozco como marco los pares ordenados, ¿sí? Cuando yo tengo una función, por ejemplo, que quiero marcar, lo voy a graficar acá al lado. Yo tengo mi plano y supongamos que yo tengo una función y bueno, quiero marcar un punto. Entonces yo marco un punto y ese punto tiene coordenada X, coordenada en Y. ¿Sí? La función obviamente nos metemos más de lleno y digo, bueno, tengo un valor del dominio X y el f de X, o sea, la imagen de ese valor sería el Y. Pero bueno, acá no vamos a hablar ya de imagen de dominio, vamos a hablar de eso. Marco un punto en el plano. Tiene una coordenada X y una coordenada Y. Ese punto, si yo lo asocio al origen, o sea, si yo tomo como que mi origen es el origen y mi extremo es ese punto, yo lo transformo en un vector. Ahora después vamos a ver que si yo tengo dos puntos, supongamos acá A y B, y yo me armo ese vector que pasa por A y B, o sea que tiene origen en A, extremo en B, o al revés también, digo, origen en B, extremo en A, no importa, eso después ya también lo vamos a ver, pero digo, si yo tengo ese vector, yo puedo usar un equivalente que es paralelo al mismo, que nazca del origen. Entonces yo, al llevarlo al origen, me facilita las cuentas. ¿Por qué? Porque yo no sé trabajar con puntos que, por ejemplo, en ese caso que ven en pantalla, digo el A y el B, yo no sé trabajar con ese vector. Pero si yo, después vamos a ver que haciendo la resta entre esos puntos me consigo ese vector, me da justamente un vector paralelo, ¿sí? Que va a tener la misma dirección, el mismo sentido,
Y va a tener también el mismo módulo, porque mide lo mismo. Pero va a estar ligado al origen. Es decir, su origen va a estar en el origen, bien dicho, y su extremo va a estar en este caso en B. En otro B, digamos, pero que mide lo mismo. Entonces, yo voy a trabajar siempre con vectores que nacen del origen. Entonces, cualquier punto que yo marque, automáticamente lo puedo escribir como un vector que nace del origen. Entonces, los vectores los voy a escribir de esta forma. Coordenada en X, coordenada en Y. Esto cuando estoy en R2. Y X, Y, Z en R3. Entonces, suma y resta. Bueno, sumando analíticamente, vamos a suponer que yo tengo un vector x1 y 1. Y tengo un vector, vamos a escribir W y vamos a poner x2 y 2. Esto lo hago en R3, perdón, en R2. En R3 es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en R3 quizás cuando ahora veamos cómo sumarlos, digamos, de manera geométrica, en R3 quizás cuesta un poco más verlo, entonces lo hago en R2, pero equivale lo mismo para R3. Entonces, de manera analítica, básicamente hacer B más W es sumar término a término, o sea, la componente en X con la componente en X y la componente en Y con la componente en Y. Listo, eso me da el vector suma, ¿sí? Ahora, si yo me voy geométricamente, yo voy a usar lo que se conoce como la regla del paralelogramo, ¿sí? Hay otros métodos también, pero son lo mismo. Digamos, están todos, para mí están todos apoyados en la regla del paralelogramo, o al revés, la regla del paralelogramo se apoya en nosotros, digamos. Pero básicamente es esto. Supongamos que yo tengo dos vectores. Vamos a suponer que mi B es este y que mi W es este. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tirar dos rectas paralelas, o sea, una recta paralela a B, pero que pase, digamos, por la punta de W, y una recta paralela a W que pase por la punta de B. O sea, la recta paralela a uno que pase por la punta del otro y viceversa. Entonces, lo voy a hacer con rojo. Yo tengo acá W. Entonces, una recta paralela a este, pero que pase acá por B. Entonces, supongamos que más o menos sería eso. Esperen que... Ah, se sumó alguien más. Ahí está. Bien, supongamos que esto sería como lo paralelo a W, ¿sí? O sea, esta, si queremos llamarla W' y W paralela a W'. Y después voy a tirar una paralela a B, pero que pasa acá por W. Entonces supongamos que algo así. Bien. Esta vamos a llamarla B', entonces yo digo, bueno, B paralela a B'. Bueno, justamente la intersección de esas dos rectas paralelas que yo tiré, que sería acá, cuando la una al origen, digo al origen porque justo acá los dos están naciendo del origen, ¿sí? Esto me sirve también para cuando tengo dos vectores fuera del origen, pero como yo dije que analíticamente siempre nosotros es como que trabajamos con los paralelos, digamos, con los equivalentes, pero que nacen del origen, pero digo, también sirve, lo que yo hago es trazar, mi nuevo origen va a ser la unión de los dos vectores, que acá en este caso justo está en el origen, pero que puede estar en cualquier lado, y el extremo de mi vector que se conoce como resultante va a ser justamente la intersección de esas paralelas. Entonces, este vector que está acá justamente es B más W. Entonces, así analíticamente hago, geométricamente hago la suma. El otro método que le decía que quizás les puede resultar más fácil, pero digamos es exactamente lo mismo. Lo digo rápidamente porque si no me quedo como que, no se los nombré y capaz que les resulta más fácil. Digo, yo tengo acá B y tengo acá W. Bueno, lo que se hace es como transportar a W hacia la punta de B o a B hacia la punta de W, lo mismo cual digamos, cual yo elija. Entonces como que yo
agarro y digo, bueno, agarro acá W y lo transporto acá. Vamos, W'. Es como que lo agarre con la mano y lo pongo acá, a continuación de B. Entonces, el vector resultante, que va a ser la suma, va a ser aquel que nace en el primero, es decir, en este caso mi primero sería B, porque yo decidí correr a W. Entonces, tiene como origen el origen del primero, es decir, de B, y como extremo, el extremo del segundo, o sea, de W movido sería. Y este sería el resultante, o sea, eso sería B más W. A algunos quizás les resulta más fácil esto, otro lo del paralelogramo, es lo mismo como lo usen, ¿sí? Pero la idea es la misma. Bien, esto es lo que es suma. Lo que es resta es exactamente lo mismo, porque pensemos que una resta en realidad es la suma de un opuesto. O sea, si yo tengo 4 menos 2, en realidad lo que estoy haciendo es 4 más el opuesto de 2. ¿Sí? Entonces, pensando eso, por ahora lo voy a poner nada más. Es lo mismo, ya que la resta es una suma. Pongo un ejemplo. Si yo tengo B menos W, esto es lo mismo que B más menos W. No lo calculo, no lo hago, primero porque ya vimos la suma, entonces digo, lo que uno hace de última es transformar en una suma la resta y listo, hace la suma, como ya la vimos. Pero falta saber esto de el menos W, que es el opuesto, el vector opuesto, ahora lo vamos a ver cuando veamos multiplicación. Bien, bueno, listo, esto es suma y resta. Vamos ahora con multiplicación. Bueno, en multiplicación de vectores tenemos varios formatos de multiplicación, ¿sí? El primero que vamos a ver es lo que se conoce como multiplicación por un escalar. Un escalar es un número, ¿sí? Un número perteneciente a reales. Entonces, básicamente es esto. A ver, sea, vamos a llamar, sea B un vector. Esto no lo aclaro acá, pero digo lo mismo. Puede ser R2, puede ser R3. Sea B un vector. Y vamos a poner lambda perteneciente a reales. Entonces, lambda por B es... lo aclaro acá abajo. Abajo el vector pongo x1 y 1. Va a ser lambda por x1 y 1. Y esto es como, a ver, como si hiciera una propiedad distributiva, digamos. Entonces, me va a quedar lambda por x1, lambda por y1. Y listo. Eso me da lo que es el vector, ¿sí? Eso es analíticamente. Geométricamente, lo que uno ve que pasa con un vector cuando lo multiplico es o que se alarga o que se achica. Entonces, pensemos esto, geométricamente, supongamos que yo tengo este B, y vamos a hacer así, con celeste vamos a hacer 2 por B. Entonces, pensemos esto, porque todo lo podemos siempre terminar relacionando con la resta. 2 por B, o sea, la multiplicación, ¿qué es? Es una suma, ¿no? Sucesiva de un mismo número. Entonces, si yo tengo 2 por 3, lo que estoy haciendo es o 3 más 3, ¿sí? O 2 más 2 más 2. Entonces, tenemos que volver como a esos principios de decir, bueno, no olvidarnos que la multiplicación en realidad es una suma también. Entonces, acá hacer 2 por B es como hacer B más B. Entonces termino cayendo nuevamente en la suma de vectores. Entonces, teniendo en cuenta eso, B más B, uso cualquier método. Bueno, en el caso del paralelogramo acá no lo voy a poder ver porque B es el mismo. Pero entonces uso el otro método, el que el mismo vector lo pongo en la punta del primero. O sea que quiere decir que yo vuelvo a poner B acá. Este es B de nuevo. Entonces el resultante, ¿quién es? Bueno, el que comienza, lo hago con amarillo acá al costadito, el que comienza acá en el origen del primero y el que termina en el extremo del segundo. O sea, me termina quedando el doble de largo, pero es el mismo B, por así decirlo, pero el doble de largo. Bueno, pasa lo mismo con...
por así decirlo, mal llamado la división. Acá no se habla de división de vectores, porque en realidad la división es una multiplicación por el inverso. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando uno ya se mete en el campo de los reales y ya empieza como a conocer más cosas, directamente decimos, bueno, no hay 4 operaciones, en realidad hay 2, es suma y multiplicación, porque en realidad la resta es sumar un opuesto y la multiplicación es multiplicar un inverso, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con acá con lo que sería como mal llamada división. Yo agarro y digo, bueno, supongamos que tengo el vector y digo un medio del vector. Bueno, analíticamente es eso, es distribuir el un medio por el x, el término en x, un medio por el término en y, pero acá es como que entonces lo estoy achicando al vector. O sea, lo que estoy diciendo es, bueno, la mitad de ese vector, dividilo por 2 al vector. Entonces yo digo, bueno, si este vector mide esto, entonces esto, por acá más o menos por la mitad, va a ser un medio de b. Espera que me faltó el 2 acá, esto es 2 por b. Bien, entonces, así es lo mismo, es como que lo achiqué más. Y si lo multiplico por, supongamos, menos 1. Vamos a poner el ejemplo de menos 1. Supongamos que tengo menos b. Bueno, esto es lo mismo que hacer menos 1 por el b. Entonces yo digo, bueno, me va a quedar el mismo vector, pero para el otro lado. Este sería menos b. Entonces, lo que me hace la multiplicación justamente es alargármelo, achicarlo o cambiarle el sentido. Fíjese que cuando yo multiplico por el signo opuesto a lo que tiene el vector, me cambia el sentido del vector. ¿Sí? La dirección sigue siendo la misma. Fíjese que siempre la dirección va a ser la misma, pero me cambia el sentido. Entonces, vamos con un ejemplo más numérico para que sea como más palpable. Supongamos que tengo b igual al 1, 2. Entonces, no sé, vamos a hacer 2 por el 1, 2. Esto va a ser 2 por 1, 2 por 2. El 2, 4. Un tercio por el 1, 2. Me va a quedar un tercio por 1, un tercio por 2. Un tercio, 2 tercios. Y no sé, menos 3 por el 1, 2. Bueno, ¿qué me está diciendo acá? El menos lo que me está diciendo es que lo va a dar, o sea, le va a cambiar el sentido. Y después aparte me lo va a agrandar 3 veces. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo si queremos ver del lado de lo geométricamente, digo. O lo alargo 3 veces al vector y después le cambio el sentido. Dibujo ese mismo largo pero para el otro lado. O le cambio primero el sentido y a ese una vez que le cambie el sentido lo alargo 3 veces, ¿sí? Es lo mismo, digamos. Bien. Después otra de las cosas que tenemos, que igual todavía no lo vamos a ver porque me quiero meter con eso cuando ya más adelante veamos bien lo que es paralelismo, cuando ya veamos bien lo de la recta. Algunas propiedades del producto escalar. Esto se conoce, a ver, lo puse acá. Esto es producto escalar, se conoce como producto escalar. O por un escalar también se lo conoce. Bien, por un escalar. Algunas propiedades. Si yo tengo el módulo de un escalar por el vector, esto va a ser lo mismo. Que lo separe. ¿Sí? A ver, obviamente no lo vamos a demostrar ni nada, pero digo, es lógica, digamos. Esto es como lo agrando primero al vector o lo achico, dependiendo cómo sea mi escalar, y después le calculo cuánto mide. Y es lo mismo que agarrar y decir, bueno, primero calculo cuánto mide y después lo alargo. Entonces va a terminar midiendo lo mismo, ¿sí? Por eso la igualdad. Bien. Otra propiedad, si B es distinto del vector nulo, y obviamente el escalar distinto de 0, es un poco lo que dijimos recién. B y lambda por B tienen igual dirección.
Si lambda mayor que 0, lambda por b tiene igual sentido que b. Esperen que me está echando algo. Ah, listo. Bien, igual sentido que b. Ahora, si lambda menor que 0, entonces lambda por b tiene sentido contrario. Bien. Otra, digamos, la escribo para que ya les quede también y van haciendo como especie de resumen. Pero bueno, algunas son lógicas, ¿no? Si lambda es igual a 0, entonces lambda por b me va a dar el vector nulo. Si lambda es igual a 1, entonces lambda por b me va a dar justamente el mismo vector b. Y si lambda es igual a menos 1, lambda por b me da el vector menos b. Bien. Vamos. A ver, díganme ustedes qué prefieren. ¿Sí? Que ya no metamos en lo que es vectores paralelos y eso. O prefieren por hoy ver hasta acá que son operaciones, todo lo que es operaciones con vectores. Y que ya les pueda mandar tarea. O nos metemos también con paralelo y eso. Todo porque no quiero tampoco avanzar digamos, a un ritmo que quizás después algunos hace mucho no toca la materia o lo que sea y quizás prefiere primero practicar un poco esto como para tener claro el tema de operaciones. Pueden hablar todo igual si quiere como... Por mí no era mal. Yo vengo relativamente con los temas, esto lo tengo. No sé los demás, cómo vienen con los temas. Bueno, hacemos así entonces. Vemos vector paralelo y versor de un vector. Y ahí sí ya les mando integradores de hasta ahí. El único detalle que quizás yo anoté que te faltó es anotarle los sombreros dentro de los versores. Que eso tengan cuidado porque si no, quizás te puede llegar a bajar algún punto o algo de eso. Los Viste que... que en los versores, fíjate en la parte cuando explicaste versores, te faltaron el sombrero arriba del versor, arriba de la I, la J y la K. Ah, sí, bien, bien. Buen detalle. Que eso te lo marca Dilma. Esperen que vuelva así lo dejo ahí marcado. Fíjate que no tiene un sombrero. Ah, pasa que no, claro, pues no lo escribí, por eso. Pero bueno, se suele poner como un sombrerito. Lo marco ahí al costadito. Pasa que como no escribí todavía ninguno. Bueno, ahora igual cuando lo veamos. Ahora vamos a ver justamente el versor de un vector. Y ahí ya lo marco bien, de nuevo. Bien. Bueno, vamos entonces con vectores paralelos. Bien. Dos vectores van a ser paralelos cuando tienen la misma dirección. Esto no se preocupen igual porque yo la pizarra la subo también al Classroom como un PDF con todas las hojas digamos que escribí. Obviamente que quiere copiar, que lo copia obviamente, pero digo, después igual lo subo para que por las dudas si se olvidaron de copiar algo y eso. Si tienen la misma dirección. Bien, un poco lo que explicaba hoy al principio, cuando arrancamos con la idea de lo que era un vector, que yo, por ejemplo, de la recta esa me sacaba un vector, bueno, justamente la dirección me da, de un vector va a ser la dirección de la recta que lo está conteniendo o de la recta del cual yo usé el origen y el extremo para armarme ese vector. ¿Sí? Entonces, la única condición
Vamos a poner acá como propiedad esto. La condición necesaria y suficiente. Esta palabra principalmente necesaria y suficiente, vayan guardándosela en la cabeza porque cuando veamos en su momento cónicas va a aparecer mucho de eso y la profe me aclaró un poco eso de que la parte de cónica principalmente, parte de lo que ella toma es eso, es saber cuál es la condición necesaria y suficiente para que sea tal cónica, etcétera. Así que es algo que lo vamos a ver constante. Eh, bueno, vamos a ponerle acá B y W, para que B y W sean paralelos, es que uno de ellos, cualquiera, pueda expresarlo como el producto del otro por un número real. O vamos a poner por un escalar K con K perteneciente a reales. Entonces, B va a ser paralelo a W si, solo si existe un K perteneciente a reales tal que B es igual a ese K por el W. ¿Sí? A ver, lo que se suele decir es, bueno, que uno es múltiplo del otro. ¿Sí? Si hablamos en términos de números, yo hablo de múltiplos. Bueno, acá en vector lo mismo. Si yo tengo un vector que es igual a ese vector, pero más largo o más chiquito o con otro sentido, pero tiene la misma dirección, entonces vamos a decir que son paralelos. Bien. Y por último vamos con la idea de versor, pero de un vector. Entonces, versor de un vector. ¿Sí? O vamos a escribirlo correspondiente a un vector. Y a ver, la forma fácil de acordarte esto, ¿sí? Es simplemente lo lógico. A ver, si yo tengo un vector que mide 4, ¿sí? Mide 4 centímetros. Vamos a la Tierra. Yo tengo una soga que mide 4 metros. Y yo sé que el versor de esa soga que le corresponde a esa soga es una soga que mida 1, ¿sí? Que primeramente, y esto lo voy a aclarar acá, justamente el versor correspondiente a un vector es obviamente, ¿no? Es un vector que mide, pongo entre comillas, ¿no? O el módulo, ¿no? Que mide 1 y tiene igual dirección y sentido. Entonces, en los libros, yo tengo, este es B vector. O sea, en el libro, por lo menos en el libro que usa la profe, lo pone así. ¿Sí? O sea, usa esto, el B sub 0 con también el loguito de vector. Pero también aparece con un gorrito así. Después, no sé, en otro libro creo que también vi como B y le ponen como una B corta también abajo como para aclarar que es versor. Sí, hay algunos que lo tienen como la B Bueno, al revés de la que hiciste. Es como una pequeña B claro, para bueno, arriba. por eso. Claro, es muy. Ah, sí, también creo que, bueno, sí, también aparece así. Como ahí, una cosa así también. Pero bueno, creo que la profe, me parece, recordármelo Adrián, usa este, ¿no? El Sí, así. las dos, cualquiera de las dos formas. Utiliza con el mismo Listo. Bueno, sombrero para arriba pero o para que lo abajo. pongan así.
Ok, pero que lo pongan con el b sub 0, digo, tampoco está No. mal, porque digo, en el libro que ella misma usa, digo, también aparece así, así que son las 3 formas de escribirlo. Bueno, volviendo al ejemplo de la soga, como para que entiendan cuál es la lógica de cómo calcularlo. Hola, Si yo tengo una ¿cómo soga que estás? mide 4 metros. Disculpa que te Sí. interrumpa. Hola, ¿cómo andás, Jessy? La profe Sí. ahora está usando con Sub-Zero al versor. Ah, bueno, listo. Bueno, por las dudas, listo. Ahí le pongo las 3 formas. Por las dudas, un detalle. Igual, a ver, si lo ponen con el... Sí. Sí, obvio. Si lo ponen con el gorrito, igual obviamente no le va a decir que está mal. Sí, obviamente. Pero bueno, ahí están las 3 formas como de escribirlo. Bueno, a ver, si yo tengo una soga de 4 metros y yo digo, bueno, necesito conseguirme la de 1 metro. Entonces, si yo para al 4 transformarlo en 1, ¿qué le tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacerle? ¿Qué operación puedo hacer con el 4 para que me quede 1? A ver, más allá de, obviamente puedo decir, bueno, le resto 3, sí. Pero no, bien, dividirlo, perfecto. Entonces, si yo a un número lo divido por el mismo número, ¿sí? Justamente me va a dar 1. ¿Sí? Cualquier división por sí mismo, por un mismo número, me da 1. Bueno, la idea es esa básicamente. Yo tengo un vector. Este vector, obviamente, si yo le calculo su módulo, me va a dar un número. No lo sé todavía. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener que hacer al vector para que justamente me dé 1? Dividirlo por este número que me da. Si yo a un vector lo divido por ese número, que es lo que mide, me va a terminar midiendo 1. Entonces, ¿pero quién es este número? Es justamente el módulo del vector. Entonces, si yo a un vector ya lo divido por su módulo, automáticamente ese vector me va a quedar de módulo 1, es decir, me va a quedar el versor de ese vector. ¿Sí? Entonces, esto obviamente me va a dar el versor. Entonces, yo puedo, a ver, uno diría, bueno, pero entonces le calculo el módulo al vector y después lo divido por ese mismo número y listo. Está bien, pero yo no es que estoy buscando que me dé el 1, o sea, bueno, yo necesito el 1 como número que me aparezca el resultado. Yo en realidad muchas veces los ejercicios me van a pedir, bueno, sea B tal vector, de determinar cuál es el versor, por ejemplo. O, supongamos que B es el, esto es un ejemplo, no lo vamos a hacer ahora, pero más adelante, un ejercicio, no sé, supongamos que B es el vector A4. Bueno, ¿cuánto tiene que valer A para que el módulo de ese vector valga 5, por ejemplo? Bueno, una de las estrategias que se usa es la siguiente. Agarro y me consigo el versor, porque yo sé que el versor mide 1. Entonces digo, bueno, me consigo el versor de eso. Y después que me consigo el versor, yo digo, bueno, lo multiplico por 5. Sí, si se llega a cortar, mando otro link al Classroom para que vuelvan a entrar rápido, así podemos cerrar la clase. Bien, entonces, yo sé que al conseguirme el versor, yo ya tengo un vector de módulo 1 y el 1 es importantísimo en la multiplicación, porque si yo me quiero conseguir un determinado número y yo ya tengo el 1, es facilísimo, porque listo, el 1 multiplico por ese número que necesito y ya está, lo consigo. Por eso es importante siempre lograr conseguir al 1. Entonces, es importante esto del versor, porque justamente al conseguirme el versor me consigo al vector que mide 1 y de ahí me puedo conseguir cualquier vector paralelo a ese. ¿Sí? Entonces, listo. Con esto, digamos, conseguimos lo que es el versor de un vector. Versor de un vector. Bien. Bueno. Sí, hoy vamos a llegar hasta acá. Porque ya después ya nos vamos a meter con descomposición de vector y eso, y ya me parece que va a mezclar un poco con esto que venimos viendo. Entonces, lo importante es que puedan repasar esto para ya tener bien en claro las operaciones. Es importante que las operaciones, por más que quizá la mayoría ya las sepa hacer las operaciones y diga, sí, qué bajón en la clase de hoy porque suma, resta ya sé hacer. Pero bueno, no está de más repasarlo nuevamente y es importante que la tengan bien en clara. Cómo conseguir un versor, cómo sumar, cómo restar, multiplicar y geométricamente también, y la idea de paralelismo, ¿sí? Ya la próxima clase nos vamos a meter con lo que es, en parte un poco,
la descomposición de un vector, el término de cómo escribirlo en su forma canónica, en las varias formas que hay de escribirlo, y seguramente ya nos empecemos a introducir con recta, ¿sí? O sea, en ese sentido vamos a ir un poco rápido, después sí la parte de rectas y de planos vamos a ir más detenido porque son varias cosas que ver, y ni hablar la parte de cónica. Jessica. Los lunes, ¿sí? Por la hora vamos a tener los lunes porque yo los martes tengo con cálculo. No sé si alguno de ustedes está en cálculo. A ver.